nació en Madrid, es la quinta de seis hermanos, es consagrada a Dios en el Reino Christi desde 1997, tiene un máster en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac y un máster de segundo grado en Bioética, otro máster también de segundo grado en Filosofía, con especialización en Antropología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Es doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana. Tiene un doctorado sobre las raíces filosóficas de los distintos modelos de género. Su disertación obtuvo el premio Bellarmino en el 2022 por la mejor tesis doctoral de la Gregoriana y el premio Lubac en 2023 por la mejor tesis en lengua no francesa de todas las universidades pontificias de Roma. Es profesora invitada en la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y en la Pontificia Facultad Teológica Teresiano. Ella es directora académica del curso en Género, Sexo y Educación de la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración con el Regina Apostolorum. En el 2003 fue parte del equipo fundador del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer del Regina Apostolorum, cuya dirección asumió desde el 2009 hasta julio del 2019. Actualmente es coordinadora del área de investigación y académica del instituto. Dirige el grupo de investigación del instituto sobre el significado de la diferencia sexual. Coordina la línea de investigación del Ateneo Regina Apostolorum sobre el diálogo en la cultura posmoderna. Marta ha impartido cursos y conferencias principalmente sobre los temas de género y el significado de la diferencia sexual, el papel de la mujer en la iglesia, la violencia sobre las mujeres, la integración de la dimensión sexual y afectiva en la consagración, teología del cuerpo, otras también sobre el trato del sacerdote con la mujer, y todo esto pues a distintos auditorios, ¿verdad? Desde el ámbito académico, la pastoral juvenil, diferentes congresos, cursos para formadores de seminaristas, religiosos y laicos. Ha impartido también ejercicios espirituales y talleres de formación afectiva a sacerdotes y seminaristas diocesanos en distintas diócesis en Italia, México y Colombia. De mayo del 2017 a mayo del 2019 fue responsable del sector mujer del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Participó como moderadora de un grupo en la reunión presinodal del Sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional y en mayo del 2019 ha entrado a formar parte del comité directivo de la revista Donna Chiesa e Mondo del Observatorio Romano. Es miembro de la Red de Mujeres Líderes Católicas de la Academia de Líderes Católicos y es autora del libro Género, Jóvenes e Iglesia, Juntar las Piezas, publicado por Ediciones Encuentro. Entonces, pues, gracias Marta por estar aquí con nosotros. Marta nos va a compartir en esta conferencia, pues, un acercamiento a la propuesta que la Iglesia hace en torno a estos temas de género y jóvenes, así como las actitudes, ¿no?, que nos ayudan para realmente conectar con los jóvenes al tocar y abordar estos temas. Así es que muchas gracias, Marta, por estar aquí con Gracias, nosotros y compartir. gracias a ti, Tere, y a todos por la oportunidad. Ahora estaba viendo un poco los participantes y me alegra mucho ver, bueno, no veo, pero saber que hay caras conocidas y queridos, compañeros, hermanos de misión, y vengo como hermana a compartiros un camino pues que me ha tocado empezar en cierto sentido, pero que tenemos que seguir haciendo y explorando como familia, ¿no? Porque nadie tiene todas las respuestas para este desafío tan grande que se nos presenta como iglesia y tenemos que explorar esos caminos como comunidad, ¿no? Como comunidad orante que busca pues, unir verdad y caridad en un tema tan delicado. El tema es género, jóvenes, iglesia y tengo 3 puntos. Primero, ¿qué es lo que nos sucede hoy en el diálogo con los jóvenes? Y ahí es donde voy a ser más breve, me voy a saltar todo lo que tengo ahí puesto en la presentación porque creo que eso me lo podéis describir perfectamente vosotros y ya lo sabéis, las dificultades que normalmente tenemos y perder tiempo en describir dificultades pues es un poco inútil, ¿no? La parte central va a ser el diagnóstico, el saber por qué estamos aquí, ¿no? Y no tanto porque quiera analizar causas, sino porque quizás en las causas, por así decirlo, de las dificultades están también las vías de solución, ¿no? Ahí es donde más me voy a centrar para luego dar una pequeña mirada hacia adelante, ¿vale? Quisiera hablar unos 45, 50 minutos, a ver si lo logro, voy a hablar muy rápido.
para tener algo de espacio a preguntas al final, ¿no? Entonces, os digo que el primer punto me lo voy a saltar, yo lo llamaría fenomenología de un desconcierto. O sea, ¿por qué estáis aquí los que estáis? Y es por la dificultad de afrontar este tema con los jóvenes, pero no solo con los jóvenes, ¿no? Yo me imagino que os trae aquí a esta webinar tres tipos de dificultades muy frecuentes. Tenía una presentación muy larga que lo presenta, pero la sintetizo. Uno, la dificultad que tenemos para tener un diálogo franco y abierto con los jóvenes en estos temas, ¿no? Quizás nos creemos que lo tenemos, pero mi intuición es que en la mayoría de los casos no lo tenemos, ¿no? Cuando encuentro jóvenes, cuando voy bueno, a México, en España y en otros lugares, y les pregunto a los jóvenes cuáles son los temas que más les preocupan, entre los 5 primeros siempre está la cuestión del género y del sexo. Es un tema que realmente les preocupa. Y la siguiente pregunta es si hablan de esto con los adultos y en un 95% de los casos la respuesta es negativa, ¿no? O sea, no hablan de esto con sus adultos, ¿no? Y los adultos son definitivamente sus padres, pero también sus profesores, sus formadores, sus catequistas, incluso sus directores espirituales, ¿no? Son gente que a veces frecuenta secciones de reino, otros movimientos eclesiales o espacios, digamos, muy nuestros, pero que sienten que lo que realmente tienen en la cabeza no va a encontrar cabida en un diálogo. Entonces, pues no dicen lo que piensan, te escuchan, te dan la razón, repiten a veces lo que saben que creen que, o sea, que tú quisieras oír, pero no se exponen, ¿no? Entonces tenemos ahí un desafío, ¿no? El crear espacios seguros que nos permitan realmente tener un diálogo franco con los jóvenes y poder un poco ser interlocutores creíbles en estos temas, ¿no? Entonces es el primer desafío. Tenemos también el desafío de cómo acompañar a los jóvenes que cada vez más tienen confusión en estos temas, ¿no? Chicos que no se identifican con su cuerpo, definitivamente atracción al mismo sexo, pero eso es lo más sencillo, ¿no? Bueno, no tanto. Bisexualidad, a género, género fluido, o sea, son realidades que no nos son ajenas, ¿no? Que no nos son extrañas. Eh, y luego está el tema de cómo manejar casos concretos, o sea, qué haces con el niño trans en misiones, qué haces con el formador que salió del armario, qué haces con, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que describo situaciones, inquietudes, desafíos que todos tenemos y que nos dejan muy desconcertados, ¿no? Esto toda parte lo voy a saltar porque sería entretenernos mucho y quisiera centrarme. Aquí os presentaba, digamos, la fenomenología de la dificultad que tenemos los agentes pastorales en el diálogo con los jóvenes, ¿no? Entonces, pero creo que no es necesario. Entonces, ¿cómo se sienten los agentes pastorales? Pues se sienten muchas veces, nos sentimos muchas veces confundidos, o sea, como que no sabes, ¿no? Eh, Porque la antropología cristiana que sostenemos, en la que creemos, parece que es difícil de proponer o que es difícil de traducir, ¿no? O que hay cuestiones que no sabemos cómo iluminar, ¿no? Nos sentimos muchas veces atemorizados. Ahí los contextos son muy distintos. Sé que algunos de vosotros venís de sociedades un poquito más conservadoras. Ciudad de México definitivamente me parece que no es así, de lo que conozco. Monterrey es distinto también. Entonces venís de ambientes distintos, pero en los que todos percibimos, independientemente de dónde vengáis, que estamos poco a poco perdiendo terreno. No quiero ser negativa, ¿no? Pero que esto cada vez cala más en edades más jóvenes, ¿no? Y entonces ya no es extraño, me contaba un legionario que su sobrina de 8 años le dice que su osito de peluche es no binario y esto está a la orden del día, ¿no? Y sucede en nuestros colegios y sucede, entonces es como que cada vez esto va permeando, ¿no? Y entonces nos sentimos pues más desorientados, ¿no? Porque no tenemos ni guía ni herramientas también, ¿no? Eso es lo que nos pasa, es como por dónde empiezas, ¿no? Lo que yo estudié en su momento como que parece que no responde a esta problemática o si intento responder desde ahí, siento que no llego, ¿no? En general nos sentimos un poco desconcertados, ¿no? Y la cosa va desde el desconcierto a la frustración o incluso a la desesperanza, ¿vale? Esto es la fenomenología. No abundo más porque sería, quizás me parece que es innecesario.
quiero centrarme más en el diagnóstico, como os decía, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Y, y lo primero que quisiera, me ayuda, que esto es algo que quienes habéis tenido la suerte de hacer el curso de diálogo en la cultura posmoderna ya habéis considerado, pero me ayuda a colocar este tema en un cambio de época, ¿no? En un contexto eclesial, pero no solo, en el que tenemos que hacer como una nueva síntesis, porque lo de antes ya no funciona, pero todavía no sabemos los caminos del hoy, ¿no? Aquí os traigo una frase que repito, quienes habéis hecho ese curso quizás lo habéis ya escuchado, pero ayuda como contexto. Esta es una frase de la Veritatis Gaudium, que es una constitución con la que el Papa Francisco reformula los estudios pontificios y repite algo que ha dicho muchas veces, ¿no? Que nos encontramos hoy, no vivimos solo en una época de cambio, sino en un verdadero cambio de época, ¿no? Estamos en el contexto de la posmodernidad, que es relativamente reciente y que en lo que sitúa después de las dos guerras o después de, digo, no me meto en disquisiciones de la temporalidad, pero es nuestro tiempo, ¿no? Vivimos en la posmodernidad y dice, fijaos lo que dice en negrilla, dice el Papa Francisco, que el problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, ¿no? Y en este contexto se coloca nuestra dificultad para afrontar el género, ¿no? Que es un cambio de época y no tenemos la cultura necesaria para enfrentar esta crisis antropológica, ¿no? No sabemos cómo hacerlo, pero es necesario y posible, me atrevo a decir, construir liderazgos que marquen caminos, ¿no? En este contexto es necesaria una nueva profecía, ¿no? Y la profecía creo que Dios nos las quiere regalar si nosotros nos ponemos a la escucha, ¿no? Y luego dice, necesitamos un compromiso generoso y convergente que lleva a un cambio radical de paradigma, más aún me atrevo a decir hacia una valiente revolución cultural, ¿no? Entonces, ahí se coloca este tema y nuestra dificultad para conectar con los jóvenes, para dialogar con ellos, pues va mucho más allá del tema del género. Sucede también en nuestros temas, ¿no? Nada más que el género quizás es un tema particularmente conflictivo en el que están muy especialmente inmersos, ¿no? Porque hay otros temas que no les tocan tanto y que tienen muchas consecuencias éticas, sociales, ¿no? Porque que nos sea difícil es convencerles o dialogar con ellos sobre la cuestión del aborto, es serio, es delicado, pero muchos de los chicos con los que trabajamos, pues un porcentaje más bajo va a abortar. Es muy triste, muchos, o sea, sí que abortan, hay abortos en nuestras secciones, en nuestros colegios, no estoy diciendo en universidades, desgraciadamente es algo que sucede, pero no es un porcentaje altísimo, ¿no? O chicos, si nos cuesta quizás conectar con ellos en temas de posthumanismo o de tal, pero no les afecta directamente, ¿no? O sea, sí, pero no tanto, ¿no? Pero no saber dialogar en cuestiones de género y sexo les afecta mucho porque toca centralmente su identidad. O sea, no es un tema del que se discute solamente, ¿no? Es un tema que según lo entiendan, pues se van a concebir de una manera o de otra, ¿no? Y por eso es particularmente importante, ¿no? No se puede dejar como que aislado, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto. Otro elemento antes de entrar al diagnóstico que me gusta subrayar es que lo considero un punto de partida liberador, es reconocer que no lo hemos hecho bien hasta ahora. ¿Vale? Y os hablo a todos, queridos hermanos y hermanas, reconozcamos que no lo hemos hecho bien hasta ahora, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces decimos que el problema de la confusión de los jóvenes en la cuestión del género en concreto y en específico se debe a que las redes sociales, a las leyes, al mainstreaming de, digamos, del cine, de a Hollywood, a los organismos internacionales, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso es verdad, pero no solo, ¿no? En el sentido de que si yo digo que toda la culpa, entre comillas, ¿no? de las dificultades que tenemos para ser creíbles para los jóvenes, para que ellos quieran hablar de este tema con nosotros, porque como decía al inicio, no hablan de este tema con nosotros, ¿no? Entonces, si toda la culpa o toda la responsabilidad, si queréis, de esto está fuera, digamos, está en estas políticas, en estas leyes, etcétera, entonces no tengo ningún motivo para pensar
que eso vaya a ser posible o vaya a poder mejorar en los próximos 5, 10 o 15 años. No tengo motivos para pensar que podemos revertir la situación, porque me parece, me puedo equivocar, que esa tendencia no, bueno, ahora ha habido unas elecciones en Estados Unidos que quizás por lo menos a nivel político en Estados Unidos puedan cambiar un poco la cosa, pero no todo el resto, ¿no? Digamos, y no me pronuncio ni a favor ni en contra, ¿eh? Pero creo que eso va a estar, ¿no? Y va a seguir estando. Pero quizás la pregunta es, ¿por qué en medio de todo eso que sí está y lo reconozco, nosotros no hemos sido creíbles, ¿no? ¿Por qué en medio de todo eso? Porque, pues es verdad, o sea, sí, por qué nuestro discurso no ha logrado interpelar realmente, ¿no? Entonces, para mí, poner el foco en lo que no hemos hecho bien me da mucha esperanza, porque eso sí puede depender de alguna manera de nosotros, ¿no? Eso sí es algo que podemos, sobre lo que podemos trabajar. Yo no puedo cambiar sobre, o sea, trabajar sobre la tendencia de Hollywood ni sobre TikTok directamente. O sea, la verdad no puedo hacer mucho ahí. Pero sí puedo pensar si mi discurso, si mi propuesta ha estado planteada de la mejor manera posible. Y me atrevo a decir que no. Aquí voy con el diagnóstico, ¿no? Y lo que yo creo que han sido nuestras principales carencias, ¿no? Las cosas en las que podemos trabajar y nos pueden hacer cambiar y mejorar la situación, ¿no? Porque creo que sí es posible y es urgente coger al toro por los cuernos, ¿no? En primer lugar, desconocemos el mundo del género, ¿no? Yo en el libro hago una afirmación bastante provocadora en las primeras páginas que digo, el problema es que cuando hablamos de género no sabemos de lo que hablamos y encima lo hacemos mal, ¿no? Y creo que es verdad, y ahora voy a justificarlo un poquito, ¿no? Eh, Después lo hacemos desde una antropología insuficiente, y voy a decir solo dos cositas de esta antropología insuficiente, y tres, lo hacemos con un enfoque educativo, dije ahí no acertado por ser delicada, pero me parece que es totalmente equivocado, ¿no? O sea, de manera que no conecta con el mundo posmoderno, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, al describir, digamos, dónde están las carencias, quisiera que sirva para que vayamos vislumbrando cómo podríamos caminar y afrontar esto mejor, ¿no? Sabiendo que esta conferencia es una conferencia introductoria, que te va a dar una primerísima mirada, pero que no te va a dar herramientas para responder a los problemas y a las dificultades que tienes, porque se requiere un camino un poquito más largo, ¿no? Si fuera tan sencillo y en una hora resolvieras los problemas, pues yo me quedaría sin trabajo y parece que hay más camino que recorrer para asimilar y para poder realmente afrontar la cuestión con el tino que se requiere, ¿no? Entonces, en primer lugar, desconocimiento del mundo del género, ¿no? Mm, Creo que cuando hablamos del género, a veces, bueno, solemos utilizar la expresión de la ideología de género o la teoría de género, y ya eso hace ver que no sabemos de qué va el cuento, ¿no? Porque la realidad es que hay muchas teorías de género que parten de presupuestos muy distintos, que llegan a consecuencias también muy lejanas entre sí. Y es un mundo muy heterogéneo, lleno de luces y sombras, ¿no? Entonces, aquí no me voy a tener mucho porque habría que explicar y desarrollar este punto, pero no quiero dejar de al menos de mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en el libro utilizo la imagen del laberinto, ¿no? Si nuestros jóvenes están metidos en un laberinto y yo no sé nada de ese laberinto, no lo conozco, es difícil que les pueda decir una palabra que les oriente, porque no sé de qué va el tema, ¿no? Me tengo que haber de alguna manera metido en el laberinto y haber descubierto sus recovecos, sus vías de salida, para poder decir una palabra que realmente oriente, ¿no? Entonces, solo lo menciono para poder dedicar más espacio a los otros dos puntos, pero creo que es muy importante, ¿no? Y quizás lo primero que tenemos que hacer para ser creíbles es saber de qué va el cuento, ¿no? Saber distinguir, saber iluminar desde dentro, ¿no? Algo que suelo repetir mucho es que cuando hablamos de género muchas veces nos estamos moviendo en registros comunicativos muy diversos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de género normalmente estamos en un registro, digo nosotros, entendiendo adultos, aunque no sé las edades de los que estáis ahí, pero bueno, formadores, en general más o menos adultos, eh, creo que nos movemos en un registro más de tipo político, ¿no? ¿A qué me refiero? Que normalmente tenemos en la cabeza eh, las leyes, las propuestas educativas, ¿no? Que tienen una orientación, pues,
preocupante, dudosa al menos, y entonces eso es lo que tenemos en la cabeza y entonces nuestra mirada, nuestra perspectiva es la política, ¿no? Y en la política es pues negocio, hacer avanzar o retroceder una agenda, atacar y defender un argumento, ¿no? Estamos en una tesitura política, ¿no? Mientras que a un joven, cuando hablas de género, normalmente se está colocando en una mirada más de tipo existencial, ¿no? ¿A qué me refiero? A que tienen en su cabeza a su mejor amiga que ha salido del armario, a su primo que no se identifica con su cuerpo o a su amigo de infancia que pues está viviendo una terapia de conversión, ¿no? No sé cómo estén las terapias de conversión en México. Sé que el tema de la atracción al mismo sexo y el tema de género es muy fuerte. No sé la conversión, digamos, el cambio de sexo. En España está a todo dar, ¿no? Entonces, si no está ahora, va a estar en los próximos 5 años, me parece, ¿no? Entonces es algo que os vais a enfrentar, el que chicos desde la adolescencia pues empiezan con un bloqueo hormonal para retrasar la pubertad y luego hay intervención quirúrgica. El otro día, hace 2 semanas, estuve con una chica trans de 21 años que era, bueno, era chica y ahora es chico, digamos, ¿no? Porque se hizo la mastectomía y estaba con tratamiento hormonal, etcétera, ¿no? Entonces me parece que eso os va a llegar cada vez más. Vuelvo al punto, los chicos cuando hablas de este tema están en esa clave existencial, ¿no? Entonces el registro en el que se mueven es de la empatía, ¿no? Porque te escuchan pensando que lo que dices está salvando o condenando a mi amigo, ¿no? Salvando, condenando a mi primo o a mí mismo que traigo esto dentro y que no sé de dónde viene, ¿no? Entonces, yo estoy en un registro político, él está en un registro más existencial y no hay forma de entendernos, ¿no? Porque estamos hablando dos idiomas. Lo que tendríamos que lograr hacer es colocarnos en un terreno común que sería el terreno antropológico, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo un camino para crear un espacio seguro, tener herramientas comunes y poder entonces avanzar en una común comprensión, ¿no? Esto es posible y a mí me ha tocado hacerlo en concreto con un diálogo intergeneracional muy bonito que hemos tenido en distintas ocasiones, pero el que recuerdo con más cariño es el de la Universidad Mayab, ¿no? Que tuvimos hace 2 años y medio, un diálogo intergeneracional entre jóvenes y adultos sobre el tema del género, ¿no? Y empezaron con todo el escepticismo del mundo mundial, los unos sobre los otros, ¿no? Los jóvenes decían que con los adultos no se podía hablar de estos temas, los adultos decían que con los jóvenes no se podía hablar de estos temas, y después de día y medio les preguntamos qué habían aprendido y decían que si es posible el diálogo, que nos necesitamos unos a otros, que podemos caminar juntos, que estamos más de acuerdo de lo que pensábamos, etcétera. ¿No? Fue precioso. Pero el punto fue porque logramos colocarnos en un terreno común que era antropológico, ¿no? Eso hay que saber hacerlo. Entonces, primer punto, tenemos que saber un poquito de género, ¿no? Si no, pues nos sentimos muy perdidos. Y eso es lo que busca hacer el libro, eso es lo que busca también hacer el curso de la Francisco de Vitoria. Hay que saber masticar un poquito el tema para poder después orientarlos, ¿no? Voy al segundo punto y al tercero, que me interesa más todavía, que es el de la antropología insuficiente, ¿no? Entonces decía, en primer lugar, una antropología insuficiente, ¿no? Y muchos de vosotros habéis estudiado antropología porque hemos hecho pues, estudios de distinto tipo, ¿no? Sin embargo, es curioso que cuando hablamos de la cuestión de género, nos referimos a categorías un poquito reductivas que no explican la situación y que nos hacen poco creíbles, ¿no? Por ejemplo, no es extraño escuchar, y de hecho se convirtió en una campaña y todo, más biología, menos ideología, ¿no? Para responder a ciertas propuestas muy ideológicas, efectivamente, que venían de una propuesta de género, ¿no? Más biología, menos ideología. Pues es que la cuestión de la identidad sexual, ahora lo voy a justificar, en el ser humano es que no la puede reducir a biología, ¿no? Es tan complejo, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, hablar de biología pues quizás es poco creíble, ¿no? O, por ejemplo, decimos, es que la atracción al mismo sexo no es natural porque en el mundo animal no sucede, ¿no? Y nos metemos en el lío más grande del mundo, porque primero el mundo animal es bien rarito en algunas cosas, ¿no? O sea,
si queremos tomarlo como punto de referencia para decir qué es natural y qué no es natural para el hombre, nos va a costar justificar muchísimas cosas, ¿no? Porque hay cosas bien raras. Es verdad que hay animales que son monógamos, pero la mayoría no lo son, ¿no? Y luego está la viuda negra que se aparea con el araño y luego se lo come, ¿no? Entonces, pues es que el mundo animal no es referencia para decir qué es humano y qué no, ¿no? Decía Juan Pablo II que el sexo no es lo que nos asemeja a los animales, sino que es lo que más nos diferencia. Entonces, cuando yo quiero iluminar la cuestión del género desde categorías pues, que dicen naturalistas, biologicistas, pues soy poco creíble, ¿no? Quisiera decir dos cosas de esta antropología insuficiente, ¿no? Habría mucho más que comentar, pero al menos dos como apuntes para que entendáis hacia dónde voy, ¿no? Una es que no distinguimos entre lo que es la persona y la identidad de la persona en el sentido psicológico. Eh, perdón. Y lo voy a explicar, ¿no? La no distinción entre persona e identidad. Y dos, hablamos desde una idea de naturaleza que no es la naturaleza humana, ¿no? Es una naturaleza que la estamos asemejando y tomando como punto de referencia al mundo animal y eso es no responder al problema, ¿no? Y empiezo por la segunda. Y esto es curioso porque creo que la antropología que hemos estudiado no dice eso, pero que a la hora de ponernos a discutir, de repente como que no nos damos cuenta y lo iluminamos desde ahí, ¿no? Entonces, en los animales la biología tiene un rol muy protagónico, ¿no? La biología del animal hace que el animal responda y que capta aquellos estímulos que le sirven para la sobrevivencia y los capta y responde hacia ellos, ¿no? O sea, nos explicaba el padre Ascencio en clases de antropología que el animal reacciona ante un ambiente, ¿no? Y la biología, pues, lo mueve mucho en el sentido de que hay unos instintos que lo determinan, ¿no? Está totalmente determinado por sus instintos. El animal no puede no seguir sus instintos, ¿no? Entonces, hay una biología que con un rol muy protagónico, los instintos y por tanto estamos hablando de una naturaleza que es cerrada, ¿no? Esto ya lo sabéis, entonces simplemente lo estoy recordando. Mientras que la naturaleza del ser humano es radicalmente distinta, ¿no? Porque nuestra biología es muy pobre en el sentido de que tiene es muy rudimental, ¿no? Nosotros, mientras que un animal después de apenas nacer ya se levanta y va a la ubre de su madre para mamar, para tomar leche, y ya responde, ¿no? Digamos, los seres humanos somos dependientes del cuidado materno y paterno hasta, bueno, en Italia hasta los 40 años, pero en el resto del mundo por muchos años, ¿no? Por muchísimos años somos dependientes de ese cuidado porque nuestra biología pues no funciona así, ¿no? Entonces, paréntesis, por eso de más biología, menos ideología es no estar entendiendo de qué va el tema, ¿no? Entonces, nuestra biología... entonces, ¿cuál es la forma en la que el ser humano responde y en la que el ser humano pues se puede adaptar, ¿no? Él responde con la cultura, ¿no? Se dice que el ser humano es naturalmente cultural, ¿no? Que su naturaleza es la cultura, ¿no? Porque mientras que el animal reacciona a un ambiente, el hombre responde a un mundo, ¿no? Y responde con su inteligencia y con su libertad, interpreta, ¿no? Qué es lo que le rodea y entonces, pues no le crecen los pelos cuando va a llegar el invierno, como le crecen los plumajes a las gallinas, pero se va y se compra un abrigo o encendemos la calefacción, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza es cultural, ¿no? Por tanto, es una naturaleza que no está determinada, ¿no? Es una naturaleza que dice Padre Lucas Lucas que es abierta, de Finance dice que es una naturaleza y lo pone entre comillas no natural, ¿no? Para expresar que el ser humano no está determinado por su naturaleza, ¿no? Que el ser humano, decía Juan Pablo II, tiene la responsabilidad de autodeterminarse, ¿no? Juan Pablo II en Persona y Acción habla de la autodeterminación del hombre, ¿no? El hombre se determina, se da una fisonomía espiritual con sus actos, ¿no? Entonces, mientras que la naturaleza, pongo aquí dos cuadritos, ¿no? Del animal es biológica, es cerrada y está movida por los instintos, en la del ser humano es
cultural, es abierta, no natural y tiene la capacidad de autodeterminación, ¿no? Repito, perdonad, esto es algo que seguramente la mayoría ya sabéis, pero a veces nos acercamos a la cuestión del género como sin tener esto en cuenta, ¿no? Porque el ser humano tiene la tarea de comprender la orientación de su naturaleza y personalizarla, ¿no? Entonces, podemos decir que el ser humano se tiene que hacer a sí mismo, nace y se hace las dos cosas, ¿no? Entonces, primera distinción. Naturaleza humana no tiene nada que ver con la de los animales, no nos comparemos con los animales porque es no hacernos un favor. Pero segundo elemento, no distinción entre lo que es la persona y la conciencia que la persona tiene de sí misma, ¿vale? Y esto ahora lo voy a aplicar. ¿A qué me refiero? Esto es una distinción que hace Carol Wojtyla, Romano Guardini, Robert Spearman. Dicen, no es lo mismo, que utilizan distintas palabras, pero para decir lo mismo, ¿no? Dicen estos autores, no es lo mismo lo que es la persona que la conciencia que la persona tiene de sí misma, ¿no? Su identidad en el sentido psicológico, su autopercepción, su yo psicológico, ¿no? Porque este se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Con sus experiencias, se va desarrollando, va tomando forma también, ¿no? Decía Romano Guardini que conoceremos nuestro verdadero nombre en el momento en que nos encontremos cara a cara a Dios, con Dios en el cielo, ¿no? Porque hasta entonces permanecemos como un misterio ante nosotros mismos, ¿no? Y vamos permanentemente descubriendo cosas de nosotros mismos que no sabíamos, ¿no? Entonces, a mí la imagen que me gusta utilizar es la del iceberg. Ahora estoy hablando para un público preeminentemente mexicano y tengo que hablar en mexicano. Si estuviera con españoles diría iceberg, pero como estoy aquí es un iceberg, ¿no? Porque me gusta poner esa imagen para decir que el todo es la persona, ¿no? Mientras que la parte emergente, que es solo una parte, podríamos decir es ese yo psicológico, esa identidad en el sentido psicológico, esa autopercepción, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Y hay veces que entre lo que yo soy y lo que yo percibo y digo de mí mismo, tiene interferencias, ¿no? Y de eso todos tenemos experiencia. Eh, todos nos hemos apropiado de etiquetas que no corresponden con nuestra verdad y que nos limitan en nuestra libertad, ¿no? Yo soy a mí me han buleado y entonces yo soy un aburrido y entonces me apropio de eso y mi, mi forma de relacionarme con los demás, un poco asocial, tiene que ver con eso, ¿no? O a mí me han abandonado y entonces yo soy un problema y tal, ¿no? Entonces, muchas veces hay interferencias entre lo que yo realmente soy y la conciencia que tengo de mí mismo, ¿vale? Podréis decir a uno de qué rollo nos está echando Marta, esto que tiene que ver. Voy a traer el sexo, ¿vale? Desde una antropología cristiana decimos que la persona es radicalmente sexuada. Según la antropología, que ya es, digamos, patrimonio de la Iglesia, el sexo no está en el cuerpo como su causa, sino que es donde el sexo es más visible, ¿no? El sexo no está solo en el cuerpo, sino que se manifiesta en el cuerpo de una manera más clara, más directa, más inmediata, ¿vale? El sexo. ¿Por qué? Porque el sexo, según Juan Pablo II, y digo que ya es bagaje de la Iglesia, toca el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Toca toda la persona, toca, ¿no? Entonces somos radicalmente sexuados, ¿no? Según Juan Pablo II, el ser varón y mujeres son dos formas distintas y complementarias de ser imagen y semejanza de Dios, es muy fuerte, ¿no? Entonces, desde el momento en el que Dios me piensa y sopla para que haga que yo exista, ya está escrito ahí persona femenina, persona masculina, ¿no? Y por eso mi alma es sexuada, esto no le decía así Santo Tomás ni San Agustín, pero sí lo dice Juan Pablo II y sí es patrimonio de la Iglesia, ¿vale? En los documentos últimos allá ya no hay marcha atrás en eso, mi alma es sexuada y por tanto mi cuerpo es sexuado, ¿vale? Eso es a nivel entonces el sexo es súper radical, ¿no? Pero una cosa es lo que yo soy y otra cosa es cómo la conciencia de mí mismo que se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese yo psicológico que se desarrolla en el tiempo, la persona tiene la tarea de comprender quién es, y de abrazar quién es, digamos, su condición sexuada, personalizándola.
Y esto a veces es bastante complicado, ¿no? Porque eso exige, si a la identidad en el sentido psicológico es biopsicosocial, exige integrar una experiencia del cuerpo, la propia psique, un elemento cultural, la propia libertad. Es como hacer, ¿no? Tener que integrar muchos elementos que no es extraño que vayan en conflicto, ¿no? Eh, que no es extraño que haya interferencias, ¿no? Y más en un contexto cultural como el que vivimos, ¿no? Donde la masculinidad y la feminidad están superpuestas en discusión, donde la familia está muy disgregada, o sea, es muy normal que las personas hagan experiencia, o sea, que la experiencia de la propia masculinidad y feminidad pues esté muy filtrada por todo esto, ¿no? Os traigo aquí una frase para haceros pensar de Rocco Buttiglione, que es un gran estudioso de muchos autores, pero también de Carol Wojtyla, que dice que no hay que confundir en el ser humano natural e innato. Ya, con esto os dejo de la antropología y paso al tercer punto, para que respiréis, pero creo que es importante. No hay que distinguir, no hay que confundir natural e innato, ¿no? Hay muchas cosas que son naturales en el ser humano, pero eso no quiere decir que sean innatas, ¿no? De hecho, hay muy pocas cosas innatas en el ser humano, ¿no? Uno puede decir, no sé, el lenguaje, que hay más propio del ser humano que el lenguaje, ¿no? Solo los seres humanos hablan con un lenguaje, ¿no? En el sentido de que los animales se comunican, pero no tienen el lenguaje sentido propio, ¿no? Digamos. Es una capacidad humana universal, ¿no? Y sin embargo, si no te enseñan a hablar, no hablas, ¿no? De hecho, la experiencia de los niños lobo, que han crecido en una manada de lobos, estos niños no hablan, ¿no? Porque es natural hablar en el ser humano, pero no es innato. ¿Vale? Caminar en posición erecta es muy propio del ser humano, ¿no? Eso nos separa y nos distingue de los animales, ¿no? Los orangutanes se parecen, pero están un poco encorvados, ¿no? Pero eso también te lo tienen que enseñar, porque si no te lo enseñan, pues también, vuelvo al ejemplo, los niños lobo caminan a cuatro patas, ¿no? Entonces, por eso, siendo nuestra naturaleza una naturaleza cultural, para que lo que es natural se desarrolle, hay fines propios de la naturaleza, se necesita un proceso cultural y educativo, ¿no? Entonces, todo esto, quizás algunos han entendido muchísimo, quizás algunos han entendido un poquito menos, pero todo esto espero que os deje al menos con la inquietud o con la idea de que si afrontamos la cuestión del género, haciendo referencia solo a la biología en un sentido muy determinista, muy tal, comparándome con los animales, estamos hablando desde categorías que no responden a la situación, o sea, que no son convincentes, ¿no? Porque no es eso el ser humano, ¿no? Pero también la distinción entre lo que yo soy, ¿no? Radicalmente sexuada, con la identidad que yo tengo, me hace ver que aunque ese sexo me toca toda mi persona, comprenderlo y abrazarlo puede ser una aventura y puede ser muy complicado y puede ser muy difícil para muchas personas, ¿no? Porque ese yo psicológico se desarrolla a partir de las experiencias que yo hago con mi vida y que proceso, ¿no? Entonces, no es verdad que yo soy mala porque me abusaron, pero me lo creo, ¿no? No es verdad que yo soy un fracasado porque me bulearon, pero en verdad me lo creo, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que poner de rodillas ante el sufrimiento de muchas personas que te dicen, es que yo, desde que yo me acuerdo, siempre he sido así. A mí siempre me han gustado las mujeres o yo nunca me he sentido a gusto con mi cuerpo. Y te están diciendo la verdad, su verdad, entre comillas, ¿no? La verdad de su historia, la verdad de lo que ellos han logrado elaborar a partir de sus experiencias, ¿no? Definitivamente no es toda su verdad, porque lo que es pues la vida de maduración es ir abrazando cada vez más lo que realmente somos. Acompañar a una persona en su maduración es acompañarla para que sea cada vez más auténticamente ella misma. Eso es acompañar a una persona en su maduración, ¿no? Cada vez más ella misma, ¿no? Quitando un poco todas las interferencias,
Y esto es un camino largo, ¿no? Yo quiero, lo que yo quiero con alguien, cuando me acerco a alguien, es que sea plenamente ella misma, ¿no? Todo lo que está llamado a ser, todo lo que Dios sueña, o sea, cuando la pensó, ¿no? Y eso significa, pues ir dejando que su verdad la haga cada vez más libre, ¿no? La verdad os hará libre. Bueno, estas pistas las cierro, ¿no? Pero creo que ilumina. Entonces, primer punto, no sabemos de qué hablamos de género, o sea, cuando hablamos de género hablamos, no, es que las teorías, la ideología de género propone la utopía de lo neutro. Pues ¿cuál de ellas, no? Porque hay teorías que proponen una exaltación tal de la diferencia que caen en posturas casi nominalistas. O sea, es todo lo contrario, ¿no? O es que la ideología de género propone una idea de libertad exaltada, ¿no? Libertaria, tipo Sartre. Pues a veces es lo contrario, ¿no? Porque las que se colocan más en la línea de Judith Butler y más hijas de Foucault, de Michel Foucault, es que la libertad casi casi que no está, ¿no? Desaparece. Entonces, por eso lo que yo digo no es creíble, porque no sé de qué va el cuento. O sea, tengo unas ideas tan vagas del tema que no puedo ser eso. Mi palabra no tiene autoridad. Pero el segundo elemento aquí es, lo hacemos desde categorías antropológicas muy pobres, o sea, muy insuficientes, muy... Y entonces eso lo hace menos creíble, ¿no? Cuando nos dicen las feministas que somos esencialistas, que somos tal, pues tienen un poco de razón, porque a veces vamos con un armamento un poquito oxidado, ¿no? No me gusta la palabra armamento, con unas herramientas un poco oxidadas, ¿no? Que realmente no responden a la problemática, ¿no? Pero no vuelvo a la presentación para no perder tiempo, pero el tercer elemento era con una forma, con un método que es inadecuado, ¿no? Y ahí vuelvo a lo primero. Quizás necesitamos todavía desarrollar una cultura que nos permita conectar con un mundo posmoderno, ¿no? Y aquí digo varias cosas. O sea, si nuestro mundo posmoderno, una de las cosas que más rechaza son las verdades universales, o sea, el tema de que haya una verdad y una verdad para todos, hoy en día la sensibilidad de los jóvenes parece casi que una violencia, ¿no? Así lo siente mi sobrina cuando yo digo, es que la verdad, me dice, a ver, ¿cuál verdad? ¿No? La tuya, la mía, o sea, como que cada quien tiene su verdad y no me vengas a imponer, digamos, la tuya, ¿no? Y tiene como una sensibilidad muy fuerte a todo lo que parezca eso, imposición, violencia, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy con la verdad de la naturaleza y con categorías así como abstractas? Es que no dice nada, no quiere decir absolutamente nada para ellos, ¿no? Quizás deberíamos de ser capaces de proponer la belleza, la radicalidad de la diferencia sexual, pero vistiéndolo de un lenguaje que toque mejor la sensibilidad del posmoderno de hoy, del joven de hoy, ¿no? Entonces, si hoy algo tienen deseo y hambre, los posmodernos, creo, y los jóvenes, es un deseo de ser auténticamente ellos mismos, ¿no? Por eso se quieren rebelar contra cualquier forma que es percibida como opresora, contra cualquier etiqueta, contra cualquier jaula, ¿no? Entonces, quizá yo tenga que hablar de la diferencia sexual y de su belleza, pero desde ahí, ¿no? Porque la verdad al final no está afuera, está dentro, ¿no? Si creemos que realmente están bien hechos, quizá yo tenga que ayudar a los jóvenes a descifrar los anhelos de su corazón para que vean qué es lo que es más auténticamente ellos mismos, ¿no? No tengo que decir desde fuera la doctrina, que no les puede importar menos. Tendré que ayudarte tendré que dar una gramática adecuada que te permita descifrar tus experiencias, narrarlas de manera que puedas abrazar cada vez más lo que tú realmente eres, ¿no? Entonces es otra forma, ¿no? Como decía el Papa, pues es que no tenemos la cultura para hacer esto, ¿no? No lo sabemos hacer y entonces a veces el lenguaje que utilizamos en vez de acercar aleja, ¿no? En vez de atraer asusta, ¿no? Y entonces por eso muchas veces pues prefieren no hablar con nosotros, ¿no? Y voy a terminar ya porque quisiera dar como tres pistas para el acompañamiento, ¿no? Em, Porque creo, bueno, para el acompañamiento y para las tres dificultades que un poco mencioné al inicio, ¿no? La dificultad que tenemos de crear espacios seguros, ¿no? Que sean donde los jóvenes puedan plantearnos sus verdaderas preguntas y decirnos qué piensan para acompañar y para manejar casos complicados. Creo que tres grandes líneas que podríamos intentar recorrer es para unir esta verdad y caridad, ¿no?
ni olvidarnos de la verdad, ni olvidarnos de la caridad, ¿no? Que a veces es fácil olvidarse de una de ellas dos, ¿no? Primero, creo que es necesario priorizar las verdades que hay que decir, ¿no? Tenemos que decir siempre la verdad, pero hay que pensar cuál es la verdad más importante que esta persona necesita escuchar, ¿no? Entonces, si yo tengo una niña que es lesbiana, que tiene adicción a la pornografía y que tiene, de repente, se mutila a sí misma y tiene pensamientos de suicidio, el lesbianismo no me importa absolutamente nada en este momento, o sea, no es tema, ¿no? Yo tengo que ayudar a esta chica que se reconcilie con la vida y que tenga deseo de vivir, ¿no? La verdad más importante que necesita escuchar esta chica es que es preciosa, que es digna, que es confiable, que es... Y todo lo demás son verdades, pero son verdades no prioritarias, ¿no? Podría poner ejemplos de esto, pero no me quiero extender. Entonces hay que priorizar que no es esconder, que no es relativismo, es una operación de tipo pastoral. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad más importante que necesita escuchar esta persona? ¿No? Segunda, hay que asegurar el vínculo, ¿no? Hay que invertir en el vínculo, no hay que darlo por supuesto, ¿no? Porque lo que yo quiero es que tú quieras caminar conmigo y no me cuelgues el teléfono, ¿no? Si yo con lo que te digo hago que me cuelgues el teléfono, o sea, te tengo que respetar tu libertad. Jesucristo respeta la libertad y el joven rico se fue. Y Jesús lo vio marcharse, ¿no? No se fue detrás a perseguirlo, nada por el estilo, ¿no? Pero lo que yo quiero es que tú puedas hacer un camino y que yo pueda acompañarte de la mejor manera posible eh, para poderte ayudar a descifrar tu propia historia, ¿no? Entonces, si tú me cuelgas el teléfono, se acabó, ¿no? Entonces, yo quiero afirmar el vínculo para poder seguir caminando contigo, ¿no? Porque ese vínculo es el terreno donde tú te sientes, donde tú te experimentas amado gratuitamente y es la condición necesaria para poder hacer verdad sobre ti mismo. Entonces, hay que invertir ahí, hay que invertir en ese crear no solo un espacio seguro, sino también una afirmación de la persona mm, que luego nos permita decir lo que queramos, digamos, ¿no? Yo creo que cuando, y eso muchos, creo que muchos tenéis la experiencia, ¿no? Cuando alguien sabe que tú le quieres, le puedes decir lo que quieras, en general, ¿no? Porque saben que va con cariño, ¿no? Entonces, eso no hay que darlo por descontado. Y tercero, y cierro, no hay que centrarse en los síntomas, hay que afirmar la identidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando uno te dice, bueno, es que yo tengo atracción al mismo sexo, o yo soy no binaria, o yo soy agenia, lo que tú quieras, ¿no? Si yo te digo, no, es que eso no está bien, es que eso sí, es que eso no eres tú, es que eso te tal, y me estoy, y pierdo mucho tiempo en discutirte eso de lo que tú te has apropiado, esa etiqueta de la que tú te has apropiado, cuanto yo más te lo niegue, tú más necesidad tienes de afirmarlo, ¿no? Porque de alguna manera el joven pues hace de esa identidad de la que se ha apropiado la etiqueta que lo afirma, ¿no? Y que lo hace sentirse seguro, ¿no? Entonces, es una pérdida de tiempo pelearse con eso, ¿no? Tenemos que lograr dejarlo un poco de lado para afirmar a la persona, ¿no? Que la persona puede hacer un camino de verdad en sí misma, ¿no? Y entonces, después los síntomas a veces desaparecen o se recolocan de alguna manera, ¿no? Entonces, no centrarse en los síntomas. Esto tendría muchas aplicaciones, pero bueno, lo desarrollamos mucho en el libro, un poquito en el curso de la Francisco Vitoria, es todo un módulo, ¿no? Que dedicamos a ver esto cómo se hace. He hablado demasiado, Tere, perdón, pero espero que algunas pistas. Simplemente recojo. Empecé hablando de un desconcierto que tenemos los formadores en este tema porque nos sentimos muy impotentes y sin guía y sin herramientas para afrontar la cuestión del género. Y he dicho que, aunque es verdad que hay toda una, digamos, un discurso que no nos ayuda a nada a nivel mediático, a nivel político, etcétera, eso no nos exime de la responsabilidad de ver si nuestro discurso está bien planteado, ¿no? Y en mi parecer creo que no está bien planteado, porque, primer punto, desconocemos lo que es el género y decimos generalidades que lo reducen y que nos hacen ver que no tenemos ni idea del laberinto. Dos, porque lo hacemos desde categorías antropológicas muy reductivas, muy simplistas, que no iluminan. Tres,
porque lo hacemos con una mirada pedagógica que no conecta con la sensibilidad del posmoderno y que entonces en vez de hacer avanzar una propuesta lo que hace es cerrar, ¿no? Y levantar muros. Entonces tenemos muchas áreas de oportunidad, digamos, ¿no? Pero yo tengo la certeza, y ahora sí que cierro, que Dios quiere, o sea, Dios no puede no mandarnos el Espíritu Santo para que podamos iluminar las tinieblas de nuestros jóvenes. No están tan confundidos en este tema, están tan liados, sufren tanto por este tema, que si nos abrimos, nos salimos de nuestra zona de confort, reconocemos que no tenemos idea, que nos hemos equivocado y nos ponemos en camino, Dios nos va a ayudar a encontrarlo, ¿no? Porque los jóvenes están bien hechos y la luz brilla en las tinieblas. Muchísimas gracias, de verdad. Hay muchos agradecimientos aquí para ti, si tienes chance de ir leyendo en el chat. Y justo queremos ofrecerles una oportunidad de formación que creemos que es muy valiosa. Y es este diplomado, se llama Reset, precisamente para cambiar un poco esta mentalidad que nos hablaba Marta, esta manera de ver las cosas y aprender a dialogar en la cultura en la que nos toca vivir hoy, no solamente como padres de familia, que veo muchos aquí, sino también desde el nivel pastoral. Este diplomado consta de 3 módulos. El primero es 100% presencial, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El viernes terminamos a las 2. Es en la Náhuac, México, y es en enero, del 20 al 24 de enero. En el chat les van a estar compartiendo este flyer para que lo puedan ver de forma detenida. Está pensado pues para ustedes, ¿no? Que están inquietos en aprender un poco más, que están inquietos en no solamente tener la respuesta teórica, sino también transformar el corazón. Vienen no solamente Marta, que de verdad es una gran riqueza, también viene el No, padre, pero va un equipazo, un equipazo. un equipazo, así es, el padre Gabriel Bent de Roma, Sonia González de la Francisco de Vitoria, el padre Alejandro Mora, el hermano Roberto Allison, y la verdad que en conjunto son como los fantásticos, ¿no? O sea, nos ayudan con una muy buena base antropológica, filosófica, pero también pues estas herramientas que nos ayudan a acompañar y poder acercarnos a ellos. Entonces, les vamos a dejar la liga del link en donde pueden comprarlo. Directamente ahí lo pueden reservar. En este mismo lugar pueden encontrar mi contacto, si no me equivoco, aquí está. Si es que necesitan una beca, para todo el Reino Christi tenemos un precio especial si es que lo necesitan. Y de verdad no dejen de entrar a esto porque lo hemos preparado con mucho cariño y sabemos que es súper necesario. El libro de Marta también lo pueden comprar en esta misma tienda. Corran para que no se terminen y lo puedan comprar. Y aquí mismo viene toda la información del diplomado. Ahora, les decía que son 3 momentos. Es esta primer parte presencial en enero, el primer módulo. Luego hay un segundo módulo que es completamente online. Y luego un tercer módulo presencial que son 3 días. Pueden tomar solo el uno o solo el dos, pero para tomar el 3 es importante uno, 2 y 3, ¿no? El diploma se da a quien tome los 3 momentos. Entonces, ojalá que lo tomen completo, pero si no, pues están todas estas modalidades para hacer llegar pues este mensaje y esta formación. Me pongo a sus órdenes para cualquier información y pues nada, de verdad, Marta, muchísimas gracias por Gracias a vosotros. Gracias. Y espero veros en enero, sí, porque de lo que se todos. trata ese curso es de entrenarnos en un lenguaje que nos permita ser creíbles en un mundo posmoderno. O sea, un poco el contexto del que hablaba. Entonces, no es que vayamos a dar todas las soluciones, pero sí es un ponernos en camino de nuevo como comunidad y estoy segura de que os vais a sentir mucho más capacitados y definitivamente con otra mirada después del diplomado. Así es. Pues nada, Marta, les agradecemos Muchas gracias. mucho. Gracias a ti especialmente. Y si quieres, terminamos con una oración. Adelante. Perfecto. Em, Madre Santa, mira los corazones de todos los padres, apóstoles, educadores que están aquí escuchando. Mira nuestros deseos de ser luz, nuestros deseos de proponer una verdad bella que hace libres.
y guíanos tú como maestra, guíanos de la mano, custodia las semillas del Espíritu que hayamos podido recibir y ayúdanos a hacer camino para poder ser luz que brilla en las tinieblas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Mm.